El paso que sigue es el paso número 9, exhortándonos unos a otros. Yo sé que a lo mejor no todos tengan sus hojitas, yo les animo, si no tienen sus hojas, acérquense conmigo, o ahí a lo mejor con Goyo, para que Goyo les ponga después ¿cómo se llama? Pues los anote y les saquemos algunas copias. Estamos dándolo ya engargolado, entonces estamos poniendo un costo de recuperación por la impresión, hojas, engargolado y todo, de 30 pesos, para que puedan ustedes tenerlos, si alguno lo quiere ya engargolado, y si lo quieren engargolado aparte, pues las hojas y ya impresos se los damos y ustedes lo pueden engargolar. Paso número 9, exhortándonos unos a otros. En el tema de la exhortación, a veces nos confundimos un poquito sobre qué se trata exhortar. Y a veces pensamos que, no sé, cuando venimos a la iglesia y el predicador nos da una buena regañada y decimos, nos dio una exhortada y salimos todos descalabrados, sangrando y espiritualmente, ¿verdad? Porque, y a veces pensamos que es eso la exhortación. A mí me gustaría que veamos un poquito esto hoy sobre el deber de exhortarnos. Y justamente exhortarse en el contexto bíblico, en la palabra como lo usa la Biblia, no se trata de lastimarnos, no se trata de herirnos unos a otros. Al contrario, la palabra aquí de exhortarnos unos a otros está también relacionado con el tema de que no nada más nos exhortamos, sino que también nos motivamos unos a otros. Dice aquí el falso verdadero que tenemos que contestar, dice, ¿es mejor no dar consejos a otros para evitar problemas? Casi siempre nos quedamos con esa idea, ¿verdad? Para no tener problemas, mejor no le digo nada. Porque como no le gusta que le llamen la atención y la verdad que uno dice, ni a mí me gusta, mejor ni me meto con él, ni que se meta conmigo. Pero en la iglesia no tiene que ser así. Exhortarnos es necesario. Y sí es verdad que a veces que no nos gusta, pero esto claramente es falso. Hay que dar consejos. Puede ser que nos dé problemas, es verdad, desgraciadamente, pero tenemos que aconsejarnos unos a otros. Segundo, si Dios me está impulsando a exhortar a alguien, ¿debo hacerlo sin demora? Verdadero. No te tardes, porque a veces es que pensamos, sí, le voy a decir, y pasa el tiempo y seguimos con el le voy a decir y ya al final ni dije nada, se me olvidó y el otro sigue metiendo la pata en lo mismo, y es necesario. Tercero, dice, usando la Biblia, ¿garantiza que mis consejos serán sabios? Esas a lo mejor esas como que dudosas, ¿no? ¿Sí o no? Podría uno pensar que sí, porque si usa la Biblia correctamente, tu consejo será sabio. Pero pues le faltaría la frase correctamente, porque hay veces que usamos la Biblia y a veces no sabemos usarla, o sea, la usamos para herir. Yo he visto personas también que usan la Biblia, pero te dan unos bibliazos y hay veces que necesitan también usar la Biblia no nada más para golpear, sino también para consolar. Así que yo le pondría falso aquí porque le tendría que agregar usando la Biblia correctamente, usando la Biblia en amor. Yo recuerdo un señor en mi pueblo cuando recién me convertí que él pues era de los pocos de mi pueblo que se atrevía a compartir el evangelio. Y cuando pasaba la procesión, los católicos ahí con sus muñequitos que sacan a pasear, salió la procesión y salía este hermano y les empezaba a gritar, ¡salid de ella! Y les decía todo, o sea, usaba los pasajes de la Biblia, él se los leía y decían que eran la gran ramera. Estaba usando la Biblia, pero ¿lo usaba de manera correcta? Yo creo que no. Así que los hermanos tenemos que saber nosotros cómo poder compartir a otros lo que necesitan escuchar. Bien, no podemos hacer caso omiso. Hebreos 3:13. Acompáñenme por favor, Hebreos capítulo 3, versículo 13. Voy a leer. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes,
Voy a leer desde el 12, porque es importante aquí entender esto. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué puede pasar en este contexto si yo pierdo el hecho de exhortarme cada día? ¿Qué pierdo aquí o qué sucede en mí? El pecado me endurece. Si yo dejo de recibir corrección, hay muchas veces, yo he conocido casos, yo creo que ustedes también han visto, ¿no? De gente que dice, no quiero ir a la iglesia para que no me digan lo que estoy mal. O llega uno a la iglesia y como sabe que hay algo en su vida que está mal, no quiero que nadie me diga nada, no quiero que me llamen la atención, entonces evitan ese tipo de cosas. Bien, así que Hebreos 3:13 nos manda ¿qué? Exhortarnos unos a otros. ¿Y cuál es el momento apropiado para exhortarnos según este pasaje? Hoy. O sea, no hay otro momento. El momento apropiado es hoy. En compartir el evangelio también dice, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, así que hoy es el día en que tenemos que llamarnos la atención. Al no exhortar a tiempo, corremos el peligro, mencionábamos ¿de qué? De que nuestro corazón se endurezca. Corremos el peligro de endurecer nuestros corazones por dejar pasar el tiempo. Entonces, características de una persona con el corazón duro. ¿Cuáles serían algunas características de una persona con el corazón duro? ¿Qué piensan? No quiere oír, no escucha, puede ser, no se congrega, se enoja, si le dicen, vienes y le dices, oye, está mal esto, y no sé, hay gente que no le gusta, pues, no aceptan, se enojan, se protegen a sí mismo. El corazón duro sencillamente es venir y, ahora sí que las palabras rebotan en ese corazón. Ese corazón, un corazón duro, lastima también a otros. A veces el corazón se ha endurecido porque ha sido lastimado antes. Así que tampoco podemos llegar y juzgar a la persona que tiene el corazón duro porque ha sido lastimado. Y hay veces que necesitamos ocupar una tarea de exhortación en ese corazón. Y aquí es donde quiero yo también más adelantito a platicar en cuanto a qué significa exhortar. Porque a veces pensamos que exhortar es venir y reventarlo, ¿no? Reventarle la cabeza a la persona que tiene el corazón duro, y no es así. Muchas veces necesita el corazón ablandarse con amor. Hay que ponerlo en remojo, un poquito en amor, y entonces se ablanda el corazón. Puede ser que sea así. Cuando nosotros Dios trata de quebrantarnos corazón, de ablandarlo con su palabra, de ablandarlo con los hermanos en la congregación, y no lo ablandamos, Dios entonces puede optar por quebrantarlo. Y para quebrantar algo duro se ocupa un martillo, un cincel, un buen martillo. Entonces ahí puede ser que Dios quebrante nuestro corazón. Pero nosotros no tenemos derecho de venir y querer quebrantar el corazón de alguien más de esa manera. Entonces, dice aquí el discipulado, el apunte, dice, mientras más tiempo pase, más resistente se pone el corazón. Unas personas son sensibles y se arrepienten, mientras otras son duras y nada parece afectarlas. Endurecer el corazón toma tiempo. Por lo tanto, es fácil decir, ¿por qué hay tanta prisa? Mañana hablaré con él. Y en ese dejarlo a mañana, dejamos que esa pequeña raíz de amargura que endureció el corazón se haga todavía más duro, más resistente. Sí, entonces seamos cuidadosos con esos. ¿Por qué muchas veces esperamos hasta mañana para exhortar? Somos decidiosos. Hay veces que sí, uno tiene... Hay veces que no se puede hoy, ya sea porque no estoy con la persona, porque no la voy a ver hoy. Pero el hecho de que esperemos hasta mañana para exhortar, que no sea por desidia. Es decir, si tienes
aquí, y vamos a ser prácticos, vamos a ser realistas. ¿Hay alguien aquí que necesite palabra de exhortación de tu parte? Me llama la atención ahora que estoy enseñando el libro de Hechos, cómo en varias ocasiones habla el autor del libro, que a los hermanos se les exhortaba, se les consolaba con abundancia de palabras. En varias ocasiones aparece, se las voy a deber porque no, déjenme, veo aquí un caso. Dice, por ejemplo, Hebreos 15. Hebreos 15, 30. Perdón, 32. Una vez que la iglesia de Antioquía, Hechos, dije Hebreos, ¿verdad? Hechos 15, 32. Cuando la iglesia de Antioquía empezaron a convertirse personas que no eran judías, personas gentiles, hubo algunos conflictos ahí entre los judíos y los gentiles diciendo, no, es que ustedes tienen que tomar las prácticas de los judíos para poder ser parte del pueblo de Dios, ser parte de las promesas. Y esos conflictos causaron que Pablo y algunos de los líderes de la iglesia de Antioquía vinieran a Jerusalén, hicieron un concilio, se juntaron los apóstoles, algunos de los ancianos de la iglesia en Jerusalén, y llegaron a una decisión. ¿Sabes qué? Eviten ciertas cosas para los gentiles para no ser de tropiezo a los judíos. Gentiles, ok, ustedes pueden seguir con sus prácticas normales, pero no te eches un sandwichito de jamón enfrente del judío porque le vas a hacer de tropiezo, entonces no hagas ese tipo de cosas, abstente de ahogado. Entonces dieron una cierta lista de cosas. Cuando regresaron con las decisiones, la iglesia de Antioquía se llenó de gozo. ¿Por qué? Porque se sintieron libres de las cosas que la ley les imponía. Y dice que cuando, versículo 31, voy a leer, habiendo leído la carta, la cual dice, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Así que la palabra exhortación está ligada a lo que es consolar. Cuando exhortas no llegas a reventar cabezas, llegas, sí, a marcar el pecado, pero consuelas. Junto, va los dos. Miren, una de las cosas que a veces nos equivocamos como padres, por ejemplo, en dar la disciplina, uno de mis niños se porta mal y lo regaño yo, y ¿qué pasa normalmente con los padres? Que si uno lo regaña, va corriendo con el otro a que lo consuele el otro. Está mal. Es incorrecto que pase eso. El padre que llama la atención debe ser el padre que consuela. Y hay veces que el otro de los, vamos a pensar, si el papá llamó la atención, la mamá se tiene que abstener de hacerlo. Aunque tenga en su corazón, obviamente cuando el padre disciplina, enamora a su hijo, pues el corazón del padre se duele también. Uno dice, le duele más al padre que al hijo, el disciplinarlos. Pero debe uno abstenerse de consolar cuando uno no fue el que disciplinó. Entonces, la disciplina va, la amonestación con el consuelo. Si la disciplina no termina consolando, disciplinaste mal. Si la exhortación no va acompañada, la amonestación con el consuelo, estás exhortando mal. Amonesta, sí, pero hazlo en amor. Acompaña tu amonestación, da tus pautas para lo que, sabes que estás haciendo esto mal y tienes que corregirlo. Aquí usas la palabra de Dios, pero acompaña con consuelo. Sabes que voy a orar contigo, yo también necesito que tú me exhortes a mí, que me consueles. Entonces, acompaña siempre tu exhortación con consuelo. ¿Sí? Alto, dice aquí. ¿Siente que Dios le está llamando a exhortar a alguien, pero usted no lo ha hecho todavía? ¿Hay alguien aquí acompañándonos hoy que tú dices, yo sé que tengo que decirle algo? A lo mejor no te ha parecido correcto algo que ha hecho. O quizás tú dices, ¿sabes qué? Si yo le digo algo a esta persona se puede animar,
se puede animar a servir a Dios mejor, se puede animar en su escuela. Eso es parte de la exhortación. Exhortar es animar, es parte del alentar. Cuando va al corredor en la carrera ahí, ¿se acuerdan que les contaba yo que un día de niño me llevó mi mamá? Íbamos en la carretera y nos tuvieron que parar porque había una maratón y mis hermanas, bien escandalosas que son, se ponían a gritar, ¡ánimo, ánimo! Le gritaban y a mí me daba vergüenza verlas. Todavía me da vergüenza acompañarlas a ellas cuando hay un partido o algo y no quisiera que me vean jugar un día porque van a, en lugar de animarme, no sé si me chivean, pero bueno. Pero eso es parte del exhortar. O sea, estás exhortando al corredor a que siga adelante. ¿No crees que hay gente aquí que necesita que tú la exhortes? En ese sentido de alentar, de marcar, pero también de motivar al cambio. Eso es exhortar, eso es consolar, eso es el hecho de dar un consejo. ¿Hay alguien que necesita tu consejo, tu consuelo, tu exhortación? Hazlo. Yo necesito ser exhortado por ustedes. Nos necesitamos mutuamente. ¿Qué motivo pondrías tú para decir no lo he hecho? Vive muy lejos de tu casa. A lo mejor si sales y vas de rodillas tardas media hora, entonces mejor no vas. ¿No? Hay veces que ponemos excusas nada más por no hacerlo. Hazlo. Nos necesitamos en serio. A veces somos olvidadizos para muchas cosas, pero necesitamos proponer hacerlo. ¿Por qué no hacerlo esta semana? ¿No sería bueno que tú planees, así como hemos hablado acerca de planear, tener convivios unos con otros, invitar a alguien a la casa, que no pasen 2 semanas sin que tengas tú la oportunidad de desayunar con alguien, de salir a tomar un café con algún hermano de la iglesia? ¿No sería bueno también que eso sea para exhortarnos unos a otros? ¿Qué le puedes decir a alguien que lo motive? Hay veces que venir y decirle a alguien, ¿sabes qué? Los cambios que Dios está haciendo en tu vida son muy buenos, los estoy viendo. ¿Se acuerdan también la vez que hicimos el trabajo de encontrar los dones unos en otros? Fue mucha bendición. Que otra persona diga, ¿sabes qué? Yo veo este don en ti. ¿O no? Es bueno eso. ¿Hay alguna razón de no hacerlo? Dice aquí, formula un plan pensando cómo y cuándo hacerlo. No lo dejes. Haz el plan. Invítalo a comer, invítalo a tomar un café, váyanse a la charamusca, no sé, pero hacer algo práctico. Falso y verdadero, otra vez, tenemos aquí segunda sección de falso y verdadero. Dice, exhortar es presionar a la persona para que cambie de actitud. ¿Qué piensan? Falso. No vas a presionar, ¿qué es lo que vas a hacer? Animarlo. Segundo, exhortar es avergonzar a la persona para que cambie de actitud. A veces esa es nuestra estrategia, muchas veces lo voy a avergonzar, le voy a decir, sabes que tú estás mal, y enfrente de la gente lo avergonzamos, y muchas veces nos quedamos nosotros avergonzando a otros, tratando de que cambien de actitud, a ver si así cambia, y no es la manera de hacerlo. Seguimos, tercera, falso verdadero, ¿qué dice? Exhortar es animar a la persona para que cambie de actitud. Verdadero. Entonces, ese sí es verdadero. ¿Cómo hacerlo? Vamos a 1 Timoteo 5, por favor. 1 Timoteo, capítulo 5. Versículo 1 y 2. Voy a leer. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces, ¿cómo vemos aquí qué es la exhortación? Si te das cuenta, cada una de ellas, en pureza a las jovencitas, pero cada una de ellas hay una clave.
yo creo que la clave aquí es como si fuera tu familia. Fíjate cómo es. O sea, cada uno es comparado con alguien de tu familia. Al anciano, ¿como a qué? Como un padre. A los más jóvenes, como hermanos. A las ancianas, como madres. A las jovencitas, como hermanas. Es decir, como tu propia familia. Y hemos hablado de eso, les he dicho muchas veces, nuestra familia. Si a alguien le conozco sus defectos, esta es la familia. Y si alguien me ha lastimado, muchas veces es mi familia, pero somos una familia y como tal nos necesitamos. Y esa es la manera en que tenemos que exhortarnos. ¿Te gusta que tu hermano sufra? ¿Te gusta que tu familia sufra? ¿Qué harías si tu padre está haciendo algo mal que sabes que le va a llevar a hacer algo que lo va a hacer sufrir al final? ¿No tratarías de evitarle ese sufrimiento? ¿No deseas lo mejor para tu familia? Somos familia y nos necesitamos. Así que, ¿con qué actitud debemos exhortarnos? Una actitud, podría decir yo aquí, familiar, ¿sí? ¿Es el regaño una manera aceptable para exhortar? No. Porque el regaño sencillamente se queda quizás con el hecho de avergonzar, de señalar, de estás diciendo esto mal, y punto. Pero cuando hablamos de exhortar, no solo amonesto, sino que también consuelo, motivo al cambio. Esa es la diferencia que se hace entre el regaño y la exhortación. Al exhortar a alguien, se le debe tratar como si fuera de la familia, con respeto. Cuando le toca exhortar, pregúntese, ¿es así como quisiera que alguien tratara a mi padre, a mi madre o a mi hermana? ¿Te gustaría que así trataran a tu familia? Segunda Timoteo 3:16. Una herramienta poderosa para exhortar a otros es, dice segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, la palabra de Dios es la que puede provocar el cambio. Procura siempre que exhortes a alguien, usarlo con la Biblia. Y seamos cuidadosos, porque hay veces que tenemos nosotros pasajes excusa para atacar. Pero no tiene que ser así. Hay veces que usamos un pasaje para venir y darle el bibliazo, pero usa la Biblia en amor. La Biblia es un libro de amor. Yo, para mí ese ejemplo que les contaba del Señor que salía a gritarles a los que llevaban la procesión, era un buen ejemplo para entender esto, porque el Evangelio es un mensaje de amor. Sí, es verdad que tiene una parte que es juicio. Es verdad que tienes que hacer marcar el pecado. Y no puedes decir, porque Dios es amor, entonces Dios no digamos nada del pecado. No, Dios odia el pecado, es verdad. Pero no queda ahí. Marca el pecado, pero es un mensaje de amor. Y el Evangelio sin la parte del amor no es nada. Van acompañadas las dos. Entonces, cuando nosotros venimos a exhortar, usamos la palabra de Dios, pero lo usamos tanto como para marcar lo que está mal, como para consolar. Fíjate cuando Pablo, por ejemplo, va y habla fuertemente con los corintios, lo hace como un padre, lo hace como un hermano, lo hace con el corazón en la mano, doliéndose y con lágrimas en los ojos. No ves las gotas de Pablo manchando tu Biblia quizás, pero están implícitas ahí. Tú ves el corazón de Pablo dolido por el pecado de sus hermanos de la iglesia en Corinto. Pongo el caso de la iglesia en Corinto. Pero cada vez que lo hacía, que hay una exhortación, no solamente estamos hablando del corazón de Pablo, es el corazón de Dios quien está diciendo, quien está llamando, ¿quién diera que prestaran oído, que fueran oídos atentos a mis palabras? Entonces yo los podría bendecir, les daría todo lo que necesitan. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Es Dios hablándonos desde su mismo corazón. Así utiliza la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el corazón de Dios.
Y Dios lo hace en amor, no lo hace lanzándole fuego a la cabeza a la gente. Entonces, ¿cómo contestamos el 6? Según 2 Timoteo, una herramienta poderosa para exhortar a otros es la palabra de Dios, ¿sí? Sirve para 4 cosas. ¿Para qué? Primero, enseñar. Segundo, redarguir. Tercero, corregir. Cuarto, instruir. ¿Qué diferencia hay con cada una de estas? La he explicado en alguna ocasión de esta manera. Cuando tú enseñas, vamos a pensar que una persona va caminando por un camino y ese camino es equivocado. Es un camino que lleva a un barranco, un precipicio, que finalmente va a caer ahí, no se va a dar cuenta y va a caer y va a morir. Entonces la persona va caminando bien confiado por ese camino. Entonces primero que tienes que hacer es venir y vas a enseñarle. Le vas a decir, ¿sabes qué? Este camino por el que vas está mal. Entonces vas a decirle, el camino correcto es este, enseñas. Cuando hablamos de evangelismo, yo les he dicho esto, cuando tú llegas y le compartes el evangelio a alguien, no ataques, porque su religión es como una velita, que tienen su velita ahí en un mundo de oscuridad, y cuando tú llegas y las atacas es como que le estás soplando la vela. ¿Qué harías tú si estás en un cuarto oscuro y lo único que tienes es tu velita, para que no te tropieces? Si llega otro y le empieza a soplar a tu vela, ¿qué harías con tu vela? La proteges, la defiendes, le das la espalda al otro. Y cuando atacas a alguien es así. Cuando llegas tú a exhortar a alguien diciéndole, tú estás mal, directamente estás como queriendo apagar la vela. Así que lo correcto es enseñar primero, decirle, ¿sabes qué? Mira, este camino es el correcto. Segundo, enseñar sería, este es el camino correcto. Segundo, la palabra de Dios es útil para redarguir. Este camino es el correcto, pero el que vas tú es un camino incorrecto. Mostrarle el pecado, mostrarle hacia dónde va. Así que vamos a redarguir. Corregir. Ahora sí, lo agarramos de la oreja y le ponemos acá, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a corregir su andar. Porque si tú sigues en ese camino, ya te enseñé el correcto, ya te dije hacia dónde va vamos a corregir nuestro andar. Entonces, la palabra de Dios, primero, enseña. Hay veces que nos quedamos solamente con mucha enseñanza, pero nunca nos redarguimos. O sea, no hay un cambio en el corazón. ¿Cuántas veces no dices, no quiero que me digan nada, porque yo ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer? Yo sé que tengo este pecado, yo ya sé. Y uno llega con ellos y, pues, ¿qué te digo? ¿Qué más te digo? Tú sabes lo que tienes que cambiar. Y hay veces que sí, ok, ya no necesita ser enseñada esa persona porque ya lo sabe. ¿Qué necesita hacer? La palabra de Dios es útil, entonces, para redarguir. Vamos a darnos cuenta hacia dónde te va a llevar ese camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Corrijamos ese camino, porque ese camino te está llevando a la muerte. Y la palabra de Dios es útil. ¿Cómo voy a hacer que esta persona que está diciendo, yo ya sé lo que tengo que cambiar, pero no cambio porque no quiero? ¿Cómo voy a hacer para que sí cambie? La palabra de Dios es útil para eso también. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir. Ok, ya corregí. ¿No ha pasado contigo eso de que alguna vez dices, no quiero que me digan nada porque no quiero cambiar? A lo mejor ya estás cambiando, ya la palabra de Dios, con la ayuda de los hermanos, pudiste tú corregir. ¿Fuiste redarguido? ¿Corregiste? Pero tienes el riesgo de volver otra vez a ese camino, ¿sí o no? Fácil, pronto nos encontramos otra vez en ese camino de muerte. La palabra de Dios es útil, por último, para instruir. En ese sentido, instruir es, mira, ya estás en el camino correcto. ¿Qué vamos a hacer para que no te apartes de nuevo? La palabra de Dios es útil para instruir. Te va a enseñar cómo salirte. Aquí está el camino, esas son las señales del camino. Aquí dice que no te salgas, aquí dice que respetes esto y te mantiene dentro del camino. Entonces, la palabra de Dios es útil. Repasemos cada una de ellas, comparándolas con nuestro caminar en un camino equivocado.
nos enseña el camino correcto, nos redarguye en nuestro mal caminar, nos corrige, es decir, nos saca del camino incorrecto y nos coloca en el camino correcto, y nos instruye para que no nos salgamos de ese camino, del correcto. ¿Cómo llevamos cada uno de estos pasos? Con palabra, con la palabra de Dios. Acompaña los cambios de tu vida con Biblia, porque si no, tus cambios no van a durar. Al ratito otra vez estás donde mismo, volviste a caer y das un pasito para adelante y dos para atrás y luego dos para adelante y uno para atrás y nunca avanzaste, te quedaste ahí como la babosa que sale del pozo de la escuela, ¿no? Y nunca saliste del triste pozo, te sientes ahí atorado. Acompaña los cambios de tu vida con Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra, parte el alma, discierne los pensamientos, te ayuda a transformarte. Palabra de Dios. Y hay algo bien interesante también que a lo mejor hasta ahorita no lo hemos tocado. ¿Quién me acompaña para aconsejar? El consejero. Tienes al Espíritu Santo. Cuando vimos aquella predicación, aquel estudio, les recomiendo repasarlo si ustedes no lo recuerdan ahorita, sobre la consejería bíblica. Estás más capacitado tú, si tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, que el psicólogo más experimentado sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el consolador. La palabra consolador tiene que ver con exhortación. Es Él el que provoca en nosotros el querer como el hacer. Él es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Él es el que motiva el cambio. Mira, ¿qué herramientas tenemos? Palabra de Dios y Espíritu Santo. ¿Eres capacitado para exhortar a alguien? Es que yo no sé. Estás más capacitado que cualquier persona sin Cristo. Necesitamos de ti. Nos necesitamos. O tú dices, yo sí necesito, a mí me gusta cómo consuela, cómo exhorta a Heriberto, pero no, yo no quiero que el hermano tal me exhorte. No, a mí me gusta fulano, y cada quien buscamos el consejero que nos guste, pero nos necesitamos todos. En la multitud de consejeros está ¿qué? Decimos la sabiduría, pero es otro. ¿Cuál era, Nancy? La seguridad. En la multitud de consejeros está la seguridad, dice el proverbio. Normalmente decimos sabiduría y sí, está relacionado. Los sabios buscan consejos. En la multitud de consejeros vas a encontrar seguridad. Pero si te quedas con poco, eso hablo de que no necesitamos. No busques el consejo que quieres oír. Busca el consejo con los hermanos y de la palabra de Dios. Y vamos a seguir avanzando porque como que me entretengo yo. Dice, no faltan personas que quieran decirnos lo que debemos hacer. ¿Cómo sabemos si sus consejos son acertados o no? Porque hay mucho consejero en el mundo, ¿verdad? Y hay muchos que llegan y se acercan contigo y te quieren decir qué hacer. En la escuela, los compañeros de la escuela, los compañeros del trabajo, los familiares. ¿Cómo saber si son acertados o no? Ya te di las dos claves. ¿Cuáles serán las dos claves necesarias para un consejero sabio? Biblia y segundo, que tenga el Espíritu Santo viviendo en él. Si no tiene estos dos consejos, te puede dar un consejo sabio en el mundo. A lo mejor puedes escucharlo, pero busca consejos que reúnan estos dos requisitos. Sobre todo en consejos que tienen que ver con la vida espiritual, con tu vida personal. No te estoy diciendo, ve en contra de todo el mundo, pero presta atención a los hermanos, nos necesitamos. Dice, al usar la Biblia para exhortar, podemos estar seguros de que nuestro consejo está basado en la sabiduría de Dios y no solo en opiniones personales. La experiencia da sabiduría, sí es verdad, pero la sabiduría del mundo es peligrosa. Hay gente con mucha sabiduría secular, con mucha experiencia, y te pueden sacar de un problema. A veces cuando estás en problemas legales, qué bueno es un buen abogado, ¿no? Pero nosotros somos también como esos abogados espirituales y los necesitamos unos a otros. Por eso, 2 Timoteo 4:2 nos exhorta a ¿qué? Predicar, dice 2 Timoteo 4:2,
Voy a leer desde el 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, sí, aquí dice, ok, reviéntale la cabeza, pero con paciencia y doctrina, con amor. Eso es lo que está diciendo aquí. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina, con Biblia. Bien. ¿Cuándo es apropiado usar la Biblia para exhortar? Siempre. Siempre es apropiado. Aunque usamos la Biblia, la última parte del versículo dice que hay que corregir, exhortar con mucha paciencia y doctrina. Serenidad y paciencia, Solín. Serenidad y paciencia, pero sobre todo, ya no se acuerdan de Calimán, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no dicen mucha paciencia? Calimán. Yo oía eso cuando era niño. Bueno, no nos metamos en la metafísica ahorita, pero sigamos avanzando acá. Dice, el poder de cambiar una vida no viene de nosotros, sino de la palabra de Dios. Tengamos paciencia. Esto refleja confianza de que el Espíritu Santo usará su palabra en las vidas de las personas. El Espíritu Santo puede obrar cuando se usa la palabra de Dios. La Biblia está llena de exhortaciones. Por ejemplo, ¿qué exhortaciones encontramos en los siguientes pasajes del libro de Filipenses? Filipenses es un pasaje, mira, vamos a ir a Filipenses porque no nada más quiero ver las exhortaciones, sino también la manera en que Pablo exhortaba. Filipenses 1:27 es el primero, pero estoy buscando la manera en que Pablo lo hacía. Dice Filipenses 1, versículo 8. Fíjate cómo exhortaba Pablo, Va a exhortar, va a decir, cambien esto, pero miren cómo lo hacía. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces venía a exhortar, pero ¿cómo? Con amor. Unos versículos antes, versículo 7, más bien el versículo anterior, 7 y 8 están ligados, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Entonces, si te das cuenta, viene y está hablando que como con amor, con el corazón en la mano. Aquí lo menciona. Y dice un poquito más adelante, por ejemplo, vamos a ver ahorita el 27. Dice, solamente que os comportéis, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes cada día en el Evangelio. Y aquí es exhortado ¿a qué? A que os comportéis como es digno. ¿Sí? Ahí tenemos esto. Eso es una exhortación. Más adelante también de, oiga de vosotros que estáis firmes también, combatiendo unánimes. Hay exhortaciones. Capítulo 2. Voy a leer desde el 1, aunque la exhortación aquí está en el 3 y 4, pero veamos la manera en que Pablo exhorta. No viene y revienta cabezas. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Te das cuenta aquí que podríamos decir que Pablo tiene el corazón en la mano para exhortar? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno como superiores a él mismo. Ahora sí, con el corazón en la mano, pero dejen de pelear.
Dejen de ser orgullosos. Vanagloria. Capítulo 3. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces, ¿aquí qué? ¿Cuál es la exhortación? Gozarse. Exhortaciones. La Biblia tiene exhortaciones para nosotros. Una parte importante de la exhortación es retar. Retar, ¿qué sería aquí? Motivar al cambio, poner metas, poner retos, ¿sí? Al exhortar, tratamos de motivar a otros hacia ciertas acciones o actitudes. Por ejemplo, ¿qué nos reta hacer Mateo 28, 19 y 20? ¿Cómo? Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es la gran comisión, es un reto. Cuando hablamos, por ejemplo, de que tenemos un reto como iglesia, ¿y cuál es el reto? Tu lectura. ¿Cómo va tu lectura? Y nos retamos. Y ya llega Oscar y me dice, ¿sabes qué? Mira, estos no están leyendo. Y me dice a mí, mira, yo estoy leyendo más que tú. Y me cuesta, hasta ahorita no lo he alcanzado. O sea, nos retamos, nos animamos, nos motivamos, ok, nos regañamos, no está leyendo, pero ánimo muchacho, ¿sí? A leer. Eso es poner retos, compartir la palabra, leer la palabra, animar a otros. Así, dice, ¿qué espera de los demás? A veces esperamos muy poco. Mediten lo siguiente, trate a un hombre como es y no cambiará. Trátelo como puede ser o debería ser y él se convertirá en lo que puede ser o debe ser. Dios nos salvó no por lo que éramos, sino por lo que Él lograría en nosotros. Dios vio el potencial nuestro que somos en Cristo. Dios nos vio en Cristo. El otro lado de la moneda también podría ser esperar demasiado de otros. Al exhortar es importante evitar ser demasiado exigente. ¿Por qué? Las exigencias desaniman. Cuando somos perfeccionistas, lastimamos, desanimamos. Repaso, falso o verdadero. La meta de la exhortación es hacer sentir mal por el pecado. Falso. ¿Es parte? Sí. La exhortación incluye hacer sentir mal por el pecado. Sí, pero esa no es la meta. La meta es cambiar y motivar. Motivar el cambio. ¿Ok? Y hacerlo en amor, en gozo. Segundo, la meta de la exhortación es decirle cómo puede hacer lo correcto. Podríamos decir que sí, es un poco más el concepto de la exhortación. Hacer lo correcto, motivar el cambio, estoy haciendo lo correcto. ¿Hay que darle una buena regañada para que se componga? Falso, o sea, la regañada sí es parte, puede ser. Hay veces que sí es bueno, necesitamos a veces unas buenas regañadas, pero no se queda solo ahí con la regañada. ¿Es mejor guardar silencio para no ofender a nadie? Falso. ¿La exhortación debe ser basada en la palabra de Dios y no en opiniones personales? Verdadero. ¿Se debe exhortar con respeto y ternura? Verdadero. Para pensar, dice el cuadrito aquí en la parte de arriba a la izquierda, todos necesitamos consejos y a veces exhortación. Hay que escuchar a otros y aprender de ellos. Un proverbio africano dice, se requiere toda una aldea para criar a un niño. Se requiere toda una aldea para criar a un niño. Se requiere toda una iglesia para criar a un cristiano, diría uno. Hoy, ¿cuántos no se congregan? Hoy hablábamos también con alguien de que, ¿cuántos cristianos hay de que no se congregan? Empezamos platicando con Carlos a poner los domingos un sermón en el devocional, en el grupo de los devocionales. Por cierto, del comercial, si alguno quiere estar en el grupo de devocionales y no está, avísenme, o si quieren estar en el grupo de la iglesia y no están, avísenme, para agregarlos ahí. En el grupo de los devocionales, pongamos un sermón por domingo, pero ¿y qué pasa si la gente, como ya ve el sermón en línea, ya dejan de congregarse? ¿Cuánta gente hay así que, total, el sermón se transmite por internet? Entonces ya no voy. Yo conozco a muchos. Mucha gente deja de congregarse. ¿Por qué?
porque puede hacer en línea. Es más, hubo un tiempo que mi hermana hasta estaba enojada, porque ya les comenté esto, ¿no? Decía mi hermana, es que en una iglesia que fui, hasta das tu número de tarjeta de crédito, así si no vas a la iglesia igual te cargan tu diezmo. Entonces ya semana a semana te van cobrando el diezmo a la tarjeta de crédito, ya está domiciliado el diezmo. Entonces ya no ocupas ni ir a la iglesia ni a ofrendar, la iglesia la ves por internet, es decir, por internet mandas tu diezmo, por internet escuchas el sermón, miras el coro cantar. ¿Sería correcto eso? Este proverbio dice, se requiere toda una aldea para crear un niño. Necesitamos a los hermanos, la exhortación es personal, no es a través de un sermón, no es a través solamente de escuchar en una pantalla a un predicador. Qué bueno que pueda uno tener esas herramientas, las usamos como iglesias, ese sermón se publica en internet, la próxima semana a lo mejor ya está ahí en internet, pero lo que necesitamos es también congregarnos. Así que qué bueno que podamos nosotros disfrutar de las herramientas, pero nunca las herramientas van a reemplazar el congregarme. Yo creo que ya hablé, ¿no?, del punto principal del proverbio, qué implicaciones tiene para la iglesia hoy, el hecho que nos necesitamos todos. Se requiere de mis hermanos en Cristo para que yo quiera ser la persona que Dios quiere que sea. Los necesito. Es verdad que hay hermanos difíciles en la iglesia, pero los necesito. Dice la Biblia también que es necesario que haya eso para que se manifieste los que son aprobados. Si no fuera por hermanos débiles, ¿cómo desarrollo yo mis dones para hacerlos madurar? Nos necesitamos. El que da un buen consejo, edifica con una mano. El que da buenos consejos y buen ejemplo, edifica con las dos manos. Pero el que da un buen consejo, pero mal ejemplo, edifica con una mano, mientras que derriba por la otra. Está aquí un proverbio. Tenemos aquí la tarea, memorizar Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ok? ¿Lo repetimos todos? Vamos, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Una vez más, pero sin ver. Demos la vuelta bajita. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos unos a los otros. Mientras. A ver. Vamos a empezar de nuevo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que se endurezca por el engaño del pecado. Ok. Vamos bien. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Vamos a estar memorizándolo, vamos a seguir memorizando los demás versículos y pues vamos a orar, vamos a terminar este tiempo. Recuerda, exhorta a alguien esa semana, hazlo en amor, lo necesita y a lo mejor te llevas la grata sorpresa de que también te exhortan. Padre mío, gracias Señor, porque tú, mi Dios, tú eres el que motiva los cambios en nosotros. Has enviado tu Santo Espíritu para ser nuestro maestro, nuestro guía, aquel que nos exhorta desde tu corazón. Pero mi Dios, también nos has dado a los hermanos que con tu palabra y con tu Santo Espíritu son necesarios para poder seguir creciendo, para motivarnos, para seguir siendo y transformarnos de gloria en gloria hasta ti, Señor, hasta tu semejanza. Te damos gracias por ese estudio, te damos gracias por tu palabra. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.